Capítulo 1. Un día siniestro en Galilea. Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Mateo 13:11. Un día muy ocupado, casi al final del segundo año de su ministerio público, Jesús tuvo un encuentro con algunos fariseos hostiles y de repente todo el carácter de su enseñanza cambió. Ya no predicó sermones sencillos salpicados con textos proféticos clave del Antiguo Testamento. A partir de entonces, cada vez que enseñó públicamente, habló en parábolas. Tal cambio brusco en su estilo de enseñanza fue un presagio de juicio contra la élite religiosa de Israel y todos los que siguieron su ejemplo. Los fariseos y el sábado. Mateo presenta el punto decisivo en el cambio de ministerio público de Jesús al narrar una serie de conflictos muy públicos provocados por los líderes religiosos judíos que estaban ansiosos por desacreditar a Jesús. La principal lucha que eligieron tener con Jesús fue acerca de la correcta observancia del sábado, símbolo del sistema legalista de ellos. Los fariseos se consideraban especialistas y agentes del orden público cuando se trataba de la estricta observancia del sábado. Ellos habían superpuesto a los inspirados estatutos acerca del sábado en el Antiguo Testamento una larga lista de detalladas restricciones humanas. Hicieron de esto su tema distintivo y eran esforzados en sus intentos de imponer un extremadamente riguroso sabatismo en toda la nación. Evidentemente, la justificación original de los fariseos era que para evitar infracciones negligentes o accidentales en el día de reposo, lo mejor era prohibir todo lo dudoso y restringir las actividades del sábado al inventario más elemental de necesidades absolutas. Fuera cual fuera su objetivo original, ellos habían convertido el sábado en una contrariedad opresiva. Peor aún, de su rígido sistema habían hecho un asunto de inmenso orgullo para ellos y un arma de maltrato con lo que atormentaban a otros. El día de descanso se convirtió en una de las más onerosas pruebas de una larga lista de cargas pesadas y difíciles de llevar, que los fariseos estaban decididos a imponer sobre los hombros de los demás. Mateo 23:4. La observancia del sábado en el Antiguo Testamento desde su principio no se suponía que fuera gravoso. Su propósito era exactamente lo contrario, que fuera una delicia. Isaías 58:13. Y un respiro para la gente cansada. Los mandamientos canónicos con respecto al sábado eran minuciosos pero bien definidos. El séptimo día se reservó como un recordatorio gentil y semanal al hecho que la humanidad tiene un llamado a entrar en el reposo del Señor. Hebreos 4 del 4 al 11. Las escrituras presentan este tema desde el principio, es la corona y culminación de la historia de la creación. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Génesis 2 del 1 al 3, énfasis añadido. Es significativa en este pasaje la progresión de los verbos. Cuando Dios terminó su obra creadora, descansó, no porque necesitara alivio o recuperación, sino porque su obra estaba terminada. A continuación declaró el sábado santo como un favor hacia la humanidad. El trabajo es algo pesado. Este es un resultado que la maldición del pecado de la humanidad trajo sobre toda la creación. Génesis 3, 17 al 19. Por otra parte, un hombre abandonado a sí mismo va a descubrir que esto es vanidad y duro trabajo. Eclesiastés 4:8. El sábado es una celebración de la obra terminada del Señor, y se insta a toda la humanidad a entrar en el reposo del Señor. Esta verdad fue mostrada por primera vez en el propio descanso del Señor en el último día de la semana de la creación, pero la gloria del sábado fue finalmente dada a conocer en la obra terminada de Cristo. Juan 19:30. Así que el sábado es de vital importancia en la historia bíblica de la redención. Se supone que es un recordatorio semanal de la gracia de Dios, que siempre está en marcado contraste con el quehacer humano. En la ley de Moisés se incluyó un número de preceptos que rigen la observancia del sábado. Sin embargo, la instrucción principal a recordar y santificar el día de reposo es el cuarto de los 10 mandamientos. Este es el último mandamiento en la primera tabla del Decálogo. La primera tabla presenta los que definen nuestro deber con respecto a Dios.
La segunda, que abarca del 5º al 10º, se refieren a nuestro deber con respecto a nuestro prójimo. Considerando los 4 versículos completos en Éxodo 20, el 4º mandamiento es el más largo del Decálogo. El segundo tiene 3 versículos de largo. Los otros 8 están expresados en un solo versículo cada uno. Pero a pesar de su extraordinaria longitud, la ordenanza a guardar el sábado como día de reposo no es de por sí compleja. Dice simplemente: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Éxodo 20 del 9 al 11. Observe que la palabrería inusual del 4º mandamiento se debe al hecho de que se prohíbe expresamente que terratenientes y jefes de familia eludan la restricción al hacer que otros trabajen por ellos. Todas estas salidas son cerradas. Y enseguida, el texto da la base bíblica y doctrinal para el mandamiento, haciendo hincapié en cómo el sábado es figura de entrar en el reposo de Dios. Aparte de esto, el 4º mandamiento es simple. Lo que estaba prohibido en el sábado era el trabajo, concretamente la fatiga de la vida diaria. Todo trabajo se debía suspender. Incluso las bestias de carga estaban exentas de trabajar ese día dedicado al descanso. El sábado era un regalo y una bendición de Dios a su pueblo, para que la vida terrenal no pareciera una larga, ininterrumpida y ardua rutina. Israel pecó en repetidas ocasiones a lo largo de su historia al ignorar los sábados y permitir hacer negocios como siempre durante el final de semana. Esta negligencia fue motivada tanto por un deseo de ganancia financiera como por pura indiferencia acerca de las cosas espirituales, apostasía, idolatría o alguna combinación siniestra de estas. Nehemías 13 del 15 al 22 describe la lucha de Nehemías para lograr que el pueblo de su época observara el día de reposo. Y Jeremías 17 del 21 al 27 es un registro de la súplica de Jeremías a los ciudadanos de Jerusalén para que descansaran en el sábado. Ellos se negaron y Jeremías recibió un mensaje profético del Señor amenazando con la destrucción de la ciudad si el pueblo no se arrepentía de profanar el día de reposo. Sin embargo, para la época de Jesús, el péndulo había oscilado hasta irse al extremo opuesto. Gracias a la predicación y a la politiquería de los fariseos, al pueblo de Israel se le obligaba a observar el sábado mediante el código más estricto posible, supuestamente para honrar a Dios, aunque sin el gozo y la gratitud que deseaba el Señor, por obligación y bajo la estricta supervisión de los fariseos. El sábado se convirtió en una tarea impuesta, molesta y legalista, un ritual engorroso en lugar de un verdadero día de descanso. Las personas vivían con el temor de que si accidentalmente violaban o descuidaban alguna regla trivial del sábado, serían reprendidos por los fariseos, quizá amenazándoles con la excomunión o, en el peor de los casos, la lapidación. Esto es precisamente lo que ocurrió con Jesús y sus discípulos. El conflicto de Jesús con la élite religiosa. Mateo 12 comienza con una gran confrontación provocada por un escuadrón encargado del cumplimiento farisaico del sábado. Al sentir hambre, los discípulos arrancaron algunas espigas para comer mientras caminaban por un campo de trigo o cebada en sábado. Los fariseos estaban en pie de guerra y contendieron con Jesús sobre lo que sus discípulos habían hecho. Mateo 12 del 1 al 2. De acuerdo con las reglas de los fariseos, aún arrancar un puñado de grano de manera informal era una forma de espigar y por lo tanto un trabajo. Este era precisamente el tipo de acto al parecer intrascendente que los fariseos de manera habitual perseguían, convirtiendo aún las necesidades básicas de la vida en 1000 tabúes sabáticos que no habían sido establecidos en las Escrituras. El sistema de los fariseos era un verdadero campo minado para la persona promedio. Jesús respondió al mostrar la necedad de una regla que prohíbe cubrir una necesidad humana en un día reservado para beneficio de la humanidad. El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Marcos 2:27.
y reprendió a los fariseos por condenar a los inocentes, agregando luego la famosa declaración de su autoridad divina: el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Mateo 12:8. Los fariseos se enfurecieron, pero no dejaron de desafiar al Señor con el sábado. En Lucas 6:6 leemos: aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. De nuevo, allí estaban los fariseos dispuestos a intensificar el conflicto sobre el sábado. Señalando al hombre con la mano seca, le ofrecieron a Jesús la oportunidad de quebrantar sus reglas del sábado en presencia de muchos testigos, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mateo 12:10. Habían visto a Jesús hacer milagros muchas veces antes y sabían que tenía poder sobre cualquiera enfermedad. También habían visto una y otra vez sobradas pruebas de que él era el Mesías prometido. Pero no era el tipo de Mesías que siempre habían esperado. Jesús se opuso abiertamente a su cúmulo de tradiciones religiosas hechas por el hombre. Con valentía desafió la autoridad de ellos y reclamó la autoridad suprema para sí mismo. Los fariseos sabían que si él tomaba su lugar legítimo en el trono como el Mesías de Israel, desbarataría su estatus y pondría fin a su influencia sobre el pueblo. En un cónclave secreto para discutir qué hacer con Jesús, ellos admitieron abiertamente cuál era el verdadero problema. Estaban preocupados por la pérdida de su propio poder y estatus político. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Juan 11:48. Ellos ya estaban perdiendo el favor de los ciudadanos comunes y corrientes de Galilea. No es de extrañar que gran multitud del pueblo le oía a Jesús de buena gana. Marcos 12:37. Pero el oído ciego de los líderes religiosos era tal que en verdad no les importaba si sus credenciales mesiánicas eran legítimas o no. Estaban decididos a disuadir a la gente de ir en pos de él sin importar lo que hiciera falta. Así que cuando Jesús respondió a su desafío sanando al instante al hombre de la mano seca, los fariseos salieron de la sinagoga a tener una de esas reuniones privadas, consultando unos con otros acerca de lo que podrían hacer con él. El objetivo final de ellos era ya claro, y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Mateo 12:14. El odio de todo el régimen religioso con sede en Jerusalén había llegado literalmente a un nivel criminal y Jesús sabía sus intenciones. Por lo tanto, porque su hora aún no había llegado, de inmediato comenzó a ser más discreto en sus movimientos y más reservado en su ministerio público. Mateo afirma: sabiendo esto Jesús, la intención de ellos de destruirle, se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. Mateo 12 del 15 al 16. Mateo sigue su relato de los conflictos del sábado con una cita de Isaías 42 del 1 al 4. He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. Mateo 12 del 18 al 21. El mensaje de Mateo, como el de Isaías, es contrario a todas las expectativas. El Mesías de Israel no iba a llegar a la escena como un conquistador militar o una poderosa figura política, sino de una manera suave y tranquila. La caña cascada se refiere a un instrumento musical hecho a mano, un tubo o flauta fabricado del espesor del tallo de una planta que crecía en la orilla del agua. Cuando la flauta se volvía demasiado gastada o incapaz de producir música, se partía en dos y se desechaba. El pábilo que humeare se refiere a una mecha de lámpara que ya no podía sostener una llama y por lo tanto era inútil para dar luz. Una mecha humeante normalmente se apagaba para recortar el borde quemado con el fin de que la lámpara fuera eficiente de nuevo. La caña cascada y el pábilo humeante en la profecía de Isaías son simbólicos de las personas heridas y disfuncionales. En lugar de rechazar y desechar a los parias, el Mesías de Israel los aceptaría, les enseñaría, los sanaría y les ministraría. Incluso los gentiles aprenderían a confiar en él.
Esa profecía de Isaías es el puente entre el relato de Mateo de estas dos controversias sabáticas y el conflicto explosivo que domina la segunda mitad de Mateo 12. Los escritores de los 4 evangelios a veces organizan las anécdotas del ministerio terrenal de Jesús por temas en lugar de en orden cronológico. Cada vez que se dan pistas de tiempo, estas son importantes, pero en ocasiones la relación cronológica entre un incidente y el siguiente no es crucial y por lo tanto no se registra en el texto. Este es el caso entre la primera y la segunda mitad de Mateo 12. La recogida de espigas seguida de la sanidad del hombre de la mano seca se registran como si se hubieran producido en rápida sucesión. Los dos incidentes son narrados en estrecha secuencia, no solo en Mateo 12, sino también en Marcos 2:23 a 3:5 y en Lucas 6 del 1 al 11. Pero Lucas 6:6 deja claro que los dos incidentes ocurrieron en diferentes sábados. Marcos y Lucas inmediatamente siguen su narración de estos incidentes con el registro de Jesús llamando a los 12, por lo que los dos conflictos del sábado parecen haber ocurrido temprano en el ministerio de Jesús en Galilea. Mateo se preocupa más por el tema que por la cronología, y su punto central en el capítulo 12 es mostrar cómo las controversias del sábado provocaron en los líderes religiosos judíos una hostilidad extrema hacia Jesús. El absoluto desprecio que sentían hacia Jesús finalmente culminó con la determinación de acabar con él, una intención que sellaron con una blasfemia imperdonable. En Mateo 12 del 22 al 37 se relata la blasfemia impactante y la respuesta de Jesús. Este incidente se convirtió en el colmo que provocó que Jesús cambiara su estilo de enseñanza. Al poner en orden cronológico todos los relatos del Evangelio, sabemos que esto ocurrió varios meses después de los 2 sábados a que hemos hecho referencia. Por lo tanto, la palabra entonces al comienzo del versículo 22 nos lleva de la profecía de Isaías a un nuevo día, cerca del final del ministerio de Jesús en Galilea. Este fue un día crucial en más de un sentido. De hecho, este es uno de los días más exhaustivamente documentados del ministerio de Jesús en Galilea. Una sanidad y liberación notables. El día comenzó complicado cuando se presentó a Jesús un hombre urgentemente necesitado, uno de los casos más complejo, desgarrador y al parecer imposible de la miseria humana, un caso mucho más difícil que el del hombre con una mano seca. El alma de este pobre hombre se estaba marchitando. No solo era una gran necesidad de sanidad física, él también estaba en servidumbre permanente de algún espíritu maligno. Era precisamente el tipo de caña cascada y pábilo humeante mostrado en la profecía de Isaías. Mateo lo describe así. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo. Mateo 12:22. Aquí estaba la personificación viviente de los que tienen necesidad de médico, los enfermos. Marcos 2:17. El hombre era incapaz de ver, incapaz de comunicarse y peor aún, estaba atrapado en esclavitud a un poderoso demonio. Los mejores médicos y doctores en teología trabajando juntos no podrían haberlo ayudado por algún medio conocido por ellos. ¿Qué podría ser más desesperado o más urgente? Las escrituras relatan con lenguaje muy sencillo y nada sensacional lo que hizo Jesús. Le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Mateo 12:22. No hubo demora ni periodo de rehabilitación. Esta fue una liberación completa e instantánea. Fue sin duda un acto de Dios, uno de los ejemplos más increíblemente gloriosos del poder de Jesús, tanto para sanar como para echar fuera demonios. Sin embargo, Mateo presta poca atención a los detalles del milagro mismo. Esto es porque lo que es más notable en este incidente en particular es la secuela que tuvo. Por supuesto, ya Jesús había realizado un sinnúmero de milagros de sanidad y liberación por toda Galilea. Como dice Marcos, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Marcos 3 del 10 al 11. Innumerables personas ya habían visto a Jesús sanar y liberar a individuos. No había ninguna duda acerca de la fuente de su poder. También los demonios daban testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios.
Marcos añade que las personas que se agolpaban en torno a Jesús incluían a muchos de los que habían venido de todas partes de Galilea y sus regiones fronterizas, específicamente de Siria al norte, de Decápolis y Perea al este, y de Jerusalén y Judea al sur. En palabras de Mateo: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Mateo 4, 23 al 25, énfasis añadido. Este espectáculo de milagros se convirtió en la principal razón para que tantas personas quisieran estar en la presencia de Jesús. Juan 6, 2. Los milagros no se realizaron en una esquina o solo en raras ocasiones. No eran la clase de dolencias vagas e invisibles en las que los falsos sanadores de hoy día parecen especializarse. Tampoco hubo escasez de confirmaciones por testigos presenciales del poder de Jesús. Sanidades dramáticas y otros milagros eran sucesos comunes para los que lo seguían de cerca. Sin embargo, otra vez la característica más notable de esta sanidad fue la respuesta de los líderes religiosos. Marcos indica que ellos eran los escribas que habían venido de Jerusalén. Marcos 3:22. Estos no eran fariseos comunes, sino los eruditos religiosos principales en todo Israel, la aristocracia sacerdotal. Habían hecho el viaje de 4 días de Jerusalén a Galilea, al parecer con la tarea específica de encontrar a Jesús en alguna falta. Recuerde que según Mateo 12:14 ya habían conspirado en secreto para matarlo. Esta era la primera fase de la conspiración que finalmente culminó con su muerte en la cruz. La sanidad instantánea de este endemoniado frente a una multitud de testigos oculares era claramente un impedimento para la estrategia de los fariseos. La gente ya estaba respondiendo con admiración y sorpresa, diciendo en voz alta: ¿será este aquel hijo de David? Mateo 12:23. La multitud parecía estar a punto de tratar de hacerlo su rey por la fuerza. Juan 6:15. Los jefes de los fariseos respondieron rápidamente: Este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Mateo 12:24. Este fue el momento preciso en que todo cambió. Lo que inmediatamente sigue en Mateo 12 es un corto discurso que culmina con esta advertencia sobre el pecado imperdonable. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Versículo 32. El pecado imperdonable. Las palabras de Jesús, como siempre, deben leerse con mucha atención. Él no estaba diciendo que todas y cada una de las blasfemias invocando el nombre del Espíritu Santo son imperdonables. No estaba anunciando que hay una cierta categoría amplia y ambiguamente definida de transgresiones imperdonables que necesitamos para vivir temerosos de que, ya sea por descuido o accidentalmente, hablemos palabras que nos sitúan para siempre más allá del alcance de la gracia divina. De hecho, Jesús dijo específicamente: todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, excepto la blasfemia contra el Espíritu, no les será perdonada. Mateo 12:31, énfasis añadido. De modo que su solemne advertencia sobre este extraordinario acto de blasfemia imperdonable estuvo precedida por una amplia declaración afirmando que cualquier otro tipo imaginable de pecado y blasfemia es perdonable. Claro que Jesús no estaba diciendo que el pecado de alguien es perdonado automáticamente sin tener en cuenta si la persona se arrepiente y cree o no. Todo pecado es condenable, siempre y cuando el pecador permanezca impenitente e incrédulo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18. Pero incluso el más vil pecado es perdonable, y perdón completo está garantizado para todo pecador que renuncia a su amor al pecado y se vuelve a Cristo como Salvador. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Énfasis añadido. En otras palabras, cuando estamos de acuerdo con Dios acerca de nuestra propia culpa, la sangre expiatoria de Cristo nos limpia de toda clase de pecado o blasfemia. No importa cuán abominable sea.
Jesús mismo hizo esta promesa: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. No obstante, un pecado muy específico es instantánea y permanentemente condenable. Cada detalle de la declaración de Jesús sobre el pecado imperdonable deja claro que él está hablando de una singular, flagrante, maliciosa y deliberada manera malvada de blasfemia, la blasfemia contra el Espíritu. Mateo 12:31. Énfasis añadido. El artículo definitivo es decisivo. Hay un contraste claro y significativo entre todo otro pecado y blasfemia, y este pecado en particular que no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Versículo 32. El contexto de Mateo 12 indica claramente a lo que Jesús se refería. Esta era la blasfemia que acababa de decir este grupo de hipócritas religiosos. Los fariseos mismos realmente no creían ni podían hacerlo en su propia estratagema. Después de todo, ellos estaban ante la misma presencia de Cristo cuando Él manifestó su poder y gloria. Ellos nunca negaron sus milagros, y allí estaban como testigos presenciales de otra maravilla indiscutible hecha por Jesús. Sabían claramente toda la verdad sobre Él, pero aún así lo rechazaron. Además, intentaron activamente de apartar a otros de Él. Aún peor, trataron de desacreditarlo con una blasfemia alegando que sus milagros eran posibles por el poder de Satanás. La intencional dureza de corazón del pecado de los fariseos es el principal factor que lo hizo imperdonable. ¿Por qué le dieron el mérito a Satanás por lo que Jesús había hecho por medio del poder del Espíritu Santo? Ellos lo habían visto vencer los demonios. Ellos comprendieron plenamente quién era Jesús y con qué autoridad hablaba y actuaba. Juan 11, 47 al 48, 12, 9, Lucas 6 del 10 al 11 y Hechos 4, 16. Sin embargo, ellos lo odiaban con un odio diabólico. Está claro que mentían cuando decían que él era diabólico. Jesús estaba hablando directamente a ellos cuando dijo: generación de víboras, por tus palabras serás condenado. Mateo 12, 34 y 37. Esta fue su final e impresionante respuesta a esos mentirosos y blasfemos farisantes religiosos. El pecado de ellos era tan atroz y tan aborrecible que Jesús de inmediato los condenó para siempre. En esencia, él le dio a la multitud una vista previa de la sentencia definitiva de sus acusadores. Aquel a quien se le ha dado todo el juicio, Juan 5:22, pronunció formalmente el veredicto de culpables. Su veredicto en contra de ellos se dictó de manera pública, enfática y con finalidad absoluta. Desde ahora estaban marcados para siempre a la oscuridad y a la dureza de corazón que habían elegido para sí mismos. ¿Por qué fue la declaración de ellos un delito tan grave contra el Espíritu Santo? Por un lado, la sanidad del endemoniado era tanto una obra del Espíritu Santo como una obra de Cristo. Todos los milagros de Jesús se hicieron de acuerdo con la voluntad del Padre mediante el poder del Espíritu Santo. Lucas 4:14, Juan 5:19 y 30, 8:28 y Hechos 10:38. Por lo tanto, atribuir milagros de nuestro Señor a Satanás era dar mérito a Satanás por la obra del Espíritu Santo, porque sabían bien que el insulto abominable de los fariseos era una directa, deliberada y diabólica blasfemia contra el Espíritu de Dios. Además, el Espíritu Santo es el que confirma el testimonio de Cristo y el que hace que su verdad sea conocida. Juan 15:26, 16 del 14 al 15. Y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Primera de Juan 5:6. Para los que tienen oídos para oír, el testimonio del Espíritu Santo acerca de Cristo era estruendosa y definitivamente el polo opuesto de lo que estos fariseos afirmaban. Una vez más, los fariseos sabían esto. Las señales y milagros que habían visto eran reales e incontrovertibles. Ellos emitieron su blasfemia con plena conciencia de que se oponían a Dios, mintiendo sobre su siervo ungido y blasfemando su Espíritu Santo. Para ellos ya no había esperanza, ni en este siglo ni en el venidero. Mateo 12:32. Habían deliberadamente cerrado sus ojos y sus oídos a la verdad por mucho tiempo. Al rechazar el testimonio más poderoso posible de la verdad, eligieron en su lugar una mentira. Después de esto, Jesús perentoriamente ocultaría la verdad de ellos por el uso de las parábolas en su enseñanza pública. El día crucial continúa.
El día todavía no se acaba. En Marcos 4:35, sobre este mismo periodo de 24 horas, leemos: aquel día cuando llegó la noche les dijo: pasemos al otro lado. Esta fue la noche en que Jesús calmó una tormenta en el mar de Galilea. Más tarde aún, cuando vinieron al otro lado del mar, 5:1, él liberó a 2 endemoniados que vivían entre las tumbas allí al enviar los demonios a una piara de cerdos que se ahogaron después de haberse precipitado al mar. Mateo 8:28 al 34. Pero lo crucial de ese día fue enseñar a las multitudes, y ese mismo día Jesús comenzó a hablarles en parábolas. Mateo 13:3 marca el punto en el Evangelio de Mateo donde Jesús comenzó a enseñar en parábolas. La primera parábola que Mateo registra es la del sembrador, seguida de una explicación privada de la parábola por Jesús. Vamos a examinarla en el capítulo que sigue. Mateo 13 pasa a registrar otras parábolas claves sobre el reino de los cielos. Luego, en un muy estrecho paralelo con Marcos 4:33 al 34, Mateo 13 del 34 al 35, expresa: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Al rechazar deliberadamente la verdad, los enemigos declarados de Cristo perdieron el privilegio de escuchar más verdades simples de sus labios. Esto es precisamente lo que Jesús quiso decir cuando afirmó: porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener se le quitará. Lucas 8:18. El cambio en el estilo de enseñanza de Jesús fue inmediato y drástico. Todo lo que él enseñó en público desde ese día se ocultó a todos, salvo aquellos con oídos dispuestos a escuchar.